Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que esté mirando esto. Mi nombre es Javier Marcano y le voy a hablar sobre el domicilio, la muerte y la desaparición y sus efectos jurídicos dentro del derecho. Ya que, bueno, pues, introduciendo un poquito a este tema, se sabe que el derecho es parte primordial en una sociedad, obviamente en el Estado, ya que éste se encarga de proteger a todos los ciudadanos. Porque el derecho, bueno, se le puede decir que la carrera de derecho tiene como objetivo de estudio a las personas, que es cuidarlos a través de las normas que ésta impone. Y a través de estas normas podemos tener una paz social. Pero, y bueno, ya una vez sabiendo todo esto, podemos pasar a decir qué es el domicilio y diferenciarlo de la residencia y la habitación. Que bueno, diciéndolo de una forma más básica, es prácticamente el hogar de un ciudadano o de una persona. Pero recordando que estamos en el ámbito legal, en el derecho, pues aquí el concepto es mucho más detallado que esto, ya que no simplemente le dice como que el hogar, el asentamiento de una persona, sino que también le indica que esta persona, además de vivir aquí, también tiene sus derechos, obligaciones o pasatiempos, o sea, toda su vida cotidiana y todas sus obligaciones están de acuerdo al domicilio en el que está. Siendo que con esto, siendo que para lograr un domicilio se tienen que cumplir los elementos fundamentales para esto, que serían el elemento material y el elemento informal. Que diciéndolo de una manera más sencilla, el elemento material es sencillamente y meramente que necesita que la persona esté viviendo en ese lugar. O sea, la persona tiene que estar residiendo en algún lugar, independientemente que sea en su casa o propia casa. Pero aquí está el punto determinante para un domicilio, es que necesita, a juro, del elemento formal. Bueno, también a juro de estos dos, pero el elemento formal es gracias a este que se puede concretar un domicilio. Es decir, esto quiere decir que a través de esta la persona puede tener un domicilio porque la conciencia lo requiere, ya que este elemento se basa en la conciencia de la persona para poder establecer este lugar. Porque sin esta conciencia, o sea, si la persona no quiere, no está consciente, o sea, está consciente de que no quiere establecer aquí su hogar, o sea, vivir su vida cotidiana y más, pues no se dará un domicilio, porque ya es algo que sale de la propia persona. Ahora, en cuanto a sus características, tenemos tres que son bastante resaltantes porque es necesario, porque o sea, se sabe que se vive en una sociedad, entonces aquí es necesario tener un hogar, un lugar para estar fuera, bueno, para estar protegido, pues. Entonces es necesario no solamente en el ámbito cotidiano, sino también en el derecho por lo mismo, ya que en el derecho, gracias a esto, es que puede determinar la ubicación de alguna persona. O sea, digamos que sería como que esté en el radar del sistema legal, pudiendo detectarlo para ciertas notificaciones, como por ejemplo si alguna persona lo acusan de, no sé, agresión, entonces le van a encargar de notificarlo hacia su domicilio. La otra característica sería que es único. Esto quiere decir que solamente se puede tener una propiedad. No, o sea, a pesar, se puede tener más de una propiedad, se puede tener cinco, pero simplemente puedes tener un domicilio general para todos, ya que a pesar de tú tener más de una propiedad o residencias, solamente puedes establecer uno como el principal. Ya el otro sería el que es fijo, es decir, que no se puede cambiar. Simplemente, o sea, a pesar de que puedas salir del país y estar viviendo en otra casa, pues no se va a cambiar el domicilio que tienes, ya que esto se mantiene de acuerdo a lo dicho anteriormente en cuanto a los elementos. Ya que si la persona no quiere
vivir, o sea, no quiere establecer su vida en ese nuevo domicilio, no, en esa nueva vivienda, pues no será un cambio, a menos que éste quiera. Si no, simplemente es que se quedará así y esta persona puede estar viviendo en otras áreas, pero ajá, no podrá cambiar la principal, que sería su domicilio ya establecido. Ahora, hablando sobre la residencia y la habitación, pues comencemos con la residencia, que es solamente el lugar donde la persona reside habitualmente, es decir, la persona donde normalmente vive la parte del tiempo. Pero esto no quiere decir que sea su domicilio, o sea, su hogar, sino que es el lugar habitual donde esta persona pasa. Esto se puede ver representado en ¿cómo decirlo? En casos como si una persona, un sujeto, sale del país por trabajo, pues por consecuente esta persona va a tener una vivienda en otro lugar, pero no le va a quitar el domicilio, porque como dije, el domicilio es solamente único, es uno y fijo, no lo puede cambiar a menos que éste quiera, pero mediante la residencia es que se puede identificar la diferencia entre el domicilio, ya que la principal diferencia es ese elemento que yo dije anteriormente, que es el elemento formal, de la voluntad de que esta persona no quiera quedarse ahí. Ahora, en cuanto a la habitación, esta tiene una diferencia clara y es simplemente por el tiempo, ya que en la habitación se encarga ya que en la habitación se expresa de forma que si la persona va a estar aquí por cierto tiempo, o sea, va a estar aquí momentáneamente, no va a estar como que en una residencia donde está habitualmente la parte del tiempo, independientemente si es por trabajo o por tal cosa. Ya aquí sería simplemente que es un corto periodo de tiempo, algo muy poco a comparación de estas dos. A comparación de estas dos. Siendo así la mayor diferencia, siendo así el mayor elemento para diferenciar de estas, ya que esto también es accidental, ocasional, por decirlo así. Ya que en los casos donde mayormente se ve esto que se usa en la habitación, es cuando como por ejemplo, si sales hacia un lugar y se te hace tarde, ahí simplemente tendrás que buscar un lugar para estar, no simplemente porque quieras, sino es porque lo necesitas para cuidarte, siendo esta la principal razón de la habitación. Ahora, en cuanto a la muerte y su clasificación, pues tenemos que en el caso de la muerte, o sea, es sencillo entender que es simplemente ver que la persona ya no tiene signos vitales, por lo tanto ya ha fallecido lamentablemente. Pero en el ámbito legal esto tiene algo mucho más amplio, o sea, tiene su clasificación junto con las consecuencias de esta. Ya que normalmente una persona puede morir y ya, o sea, en la vida cotidiana si una persona muere se le puede dejar ahí ya, pero esto tiene ámbitos legales y una clasificación. En cuanto a la clasificación, se tiene la clasificación médica y la clasificación legal, que digamos que estas dos se complementan, ya que con la clasificación médica es que se confirma la muerte legal. Bueno, entonces, profundizando el tema de la clasificación, nos centramos en la médica, que hay tres formas: la muerte clínica, la muerte cerebral y la muerte natural o muerte biológica. La primera, que es la muerte clínica, la muerte clínica es sorprendentemente es reversible, ya que, anteriormente esta era la única forma en la que se podía determinar si una persona ha muerto o no, ya que gracias a simplemente dejar de tener signos cardiovasculares, es decir, los latidos del corazón o la respiración, pues se le determina a esta persona como muerta. Pero gracias a los avances de la medicina actual, pues se puede encontrar una forma reversible gracias a esto, pudiendo generar que el corazón otra vez empiece a latir, dando así por consecuente que empiece a surgir la sangre y puede tener oxigenación para el cerebro. Ahora, en cambio de la muerte clínica, la muerte cerebral,
Esta no es para nada así y es irreversible, ya que esta es en el cerebro, o sea, afecta directamente al cerebro. No es como que en la muerte clínica que te afecta el corazón y la respiración, pero aquí en el cerebro se sabe que si le pasa algo es algo crítico, porque este es el punto más vital, bueno, de los puntos más vitales para la vida, siendo este el centro, como que el centro de los signos vitales. Y si este le pasa algo malo y una persona cae por esto, es mayormente probable que esa persona lamentablemente fallezca. Obviamente hay casos donde no, pero simplemente, o sea, estoy dando ejemplos. Pero lo que quiero decir es que si el cerebro muere, la persona también, independientemente si le están como que diciendo, no, como independientemente si le están dando algún tipo de respiración artificial para que el corazón bombe sangre, ya estaría muerto. Y por último tendríamos la muerte natural, que la muerte natural es sencillamente, bueno, no, se complementa con la muerte clínica, que esto es cuando el cerebro, cuando los signos cardiovasculares dejan de influenciar sangre y la respiración, pues las células las debilitan, siendo así un proceso que tarda tiempo, o sea, no tanto, pero sí lleva su tiempo, y que si se deja pasar ese tiempo, pues la persona puede morir a causa de esto. Como dije, es algo complementario de la muerte clínica, ya que la muerte clínica es la razón de este proceso. Pero si se le deja por mucho tiempo, puede ser por la muerte natural, donde las células se mueren. Siendo que si las células del cerebro se mueren, pues ya esas células no se pueden reponer y la persona quedaría, si afortunadamente está viva, pues lamentablemente tendrá consecuencias graves como problemas cognitivos o falta de comunicación y razonamiento. Sencillamente, o sea, simplemente como que un estado vegetal. Ahora, en cuanto a la clasificación legal, pues tenemos dos, que es la muerte legal y la muerte presunta. Que en la muerte legal se puede decir que es la confirmación de que la persona ha muerto, y mediante esta confirmación la persona ya no es sujeto de derechos. Pero es importante recalcar que dentro de esta están tres tipos, que está la muerte homicida, la suicida y la accidental. La muerte homicida es cuando un tercero agrede a otra persona, siendo así que la persona tiene cargos por eso, o sea, las consecuencias de la ley por agredir a otra. La otra sería la suicida, que ya aquí no hay cargos por otro tercero, tampoco influencia de otro, o en la mayoría de los casos. Así que no se le da cargo a nadie, porque la persona aquí estaría muriendo simplemente por sí misma, o sea, porque se mató. Ahora en la accidental, como su nombre lo indica, es simplemente por accidentes. También no incluye cargos a las personas que hayan involucrado este accidente, porque puede pasar que en un accidente tráfico las personas hayan heridos o muertos, y en ese sentido ya serían muertes por accidentes, pero no se le incluiría consecuencias a la primera persona que causó todo este accidente, sino que fue accidental y ya. En cuanto a las muertes, podemos encontrar los efectos jurídicos de esta. O sea, ¿cuáles son los efectos jurídicos que la muerte trae? Pues sencillamente podemos encontrar la extinción de la personalidad, es decir, que ya no es una personalidad jurídica, ya no es una persona natural, siendo así que se le extingue de todos los deberes y derechos que éste tenía o podía poseer. Ahora, en cuanto también está la apertura de la sucesión, es decir, que se abre la posibilidad de que los familiares tengan una sucesión a los bienes o propiedades de la persona que falleció. Siendo así donde
se organiza de una manera más práctica a la hora de entender cómo se organizarán los bienes o propiedades. Luego tenemos la disolución del matrimonio, ya que como dije anteriormente, en un principio aquí, pues se le extingue de los derechos y deberes, es decir, que todo el derecho que tengas con alguien, como en este caso casamiento, pues se extingue. Y por último, el fin de las obligaciones, que como iba diciendo, es simplemente la extinción de todas las obligaciones. Y si esta persona presentaba alguna obligación antes de morir, como una deuda como una deuda que tenía que pagar, o por contrario, una deuda que le debían, pues se quedarían extinguidas, o en algunos casos la deuda que a esta persona le tenían que pagar será recibida por alguno de sus familiares. En cuanto a la desaparición de las personas y qué hace el derecho en respecto a esto, más específico en el Código Civil, pues esto se plasma entre los artículos 418 y 439, en donde tenemos tres formas para declarar a una persona ausente, que sería la primera, la presunción de ausencia, que aquí sencillamente se declara que la persona ha sido desaparecida, siendo así que no se le da señales, y el juez por esto le da a un curador para administrar sus bienes. Es solamente para administrarlos, más no usarlos como si fuera su dueño. En cambio, si se hace una declaración de ausencia, que esto ya pasa cuando se pasa 2 años desde que se hizo la primera ausencia, pues aquí se abre la parte de las sucesiones, es decir, que las personas, los familiares, pueden tener parte de las propiedades las propiedades o bienes que tenía esta persona, pero de manera parcial, no de manera completa como si esto fueran el dueño. Pero esto una vez cambia cuando pasan luego de 3 años o 5 años, 5 años en caso de que esta persona antes haya presentado como que alguna amenaza de muerte. Pero en dado caso se declarará la muerte presunta, que es simplemente darle todos los bienes de la persona fallecida, de la persona presuntamente fallecida, a todos los familiares, siendo estos que ahora sí pueden tener el beneficio completo, el uso completo de las propiedades y bienes que tenía esta persona. Pero hay que recordar que en los últimos artículos la persona no está muerta como tal, o sea, no se ha confirmado que sí está muerta, solamente legalmente es que está desaparecida y puede que esté muerta, pero no se ha confirmado como tal. Así que siempre está la posibilidad de que vuelva y pueda tener un proceso para reclamar todos los bienes que la familia ha tenido y que ha usado de él. Siendo así que en caso de que los familiares hayan vendido una propiedad, pueda exigir todo eso, el dinero de esa propiedad que han vendido. Por último, teniendo las jurisprudencias, que al menos en el caso de Vargas de Venezuela de 1999, pues hubo un trágico evento natural que obligó a la legislación de abrir todo este apartado en caso de que las personas se hayan desaparecido, siendo así que puede tener la posibilidad de reclamar sus bienes y organizarlos para los familiares, para que no queden sin dueño de nadie. Por último, tendríamos las conclusiones, que luego de esto se puede entender que el derecho no solo, sí se encarga de la paz social, obviamente, ¿no? Pero también se encarga hasta en los aspectos más básicos de la vida, que serían los que mencioné, como en caso de que una persona muera, la ausencia o su domicilio, que no simplemente el domicilio es para detectarlo o la ausencia es simplemente para decir que ya no está y sus bienes, no, es para organizar una sociedad más
estructurada y evitar conflictos, ya que gracias a esto es que se pueden evitar ciertos conflictos que se pueden llegar a una mayor escala legales, siendo así que el derecho contribuye en este apartado, al menos en el ámbito del derecho civil, la paz social. Siendo así, muchas gracias por su atención.